Bueno, Hola Mateo, hola Jaime. buenos Saludos. días, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos a todos. Acá Gracias. estamos. Mi nombre es Mateo Politi, gerente del área de investigación y desarrollo del Centro Taquihuasi. Y acá tenemos el placer y el honor de tener a Jaime Torres, nuestro director ejecutivo del Centro Taquihuasi. Bienvenido, Jaime. Gracias Mateo por la presentación, por la bienvenida y también hago llegar mis saludos a todas las personas que están participando, ¿no? Y viendo de este diálogo que vamos a tener sobre la purga huasca. Exactamente, exactamente. Hoy vamos a hablar de lo que se llama, por lo menos en castellano, ¿no? Purgahuasca. Y Jaime, bueno, a pesar de ser director ejecutivo, psicólogo, psicoterapeuta y curandero, ¿no? Del Centro Taquihuasi, diría desde casi siempre, ¿no? Que desde su nacimiento, ¿no? Y, y en particular especialista, diría, ¿no? De la purgahuasca, porque de alguna forma, si no me equivoco, eres tú, ¿no? Que al final, poco a poco, has ido integrando lo que se llama, digo en castellano, purgahuasca, y ahora vamos a explicar un poco más de qué se trata. Sí, es una práctica, si podemos ya iniciar, ¿no? Es una práctica que llegó a Taquihuasi el año 1998, en el que hicimos un encuentro, un foro acá en Taquihuasi, en Tarapoto, con un grupo que se llamaba el Consejo Interamericano de Espiritualidad Indígena. En ese evento se invitó, ¿no? A diferentes representantes de los pueblos originarios de acá de Perú principalmente, pero también esta organización fue fundada en México y tenía otros dirigentes, y de ese modo se convocó también otros líderes espirituales, ¿no? Principalmente de América, ¿no? Entonces, por el lado de Perú y por el lado del pueblo Aguaruna, Aguajún, ¿no? Se invitó a dos personas, que era el señor Walter Cuñachi y su esposa Isabel, que vinieron a representar acá a este pueblo indígena, ¿no? Aguaruna, Aguajún de Perú. Luego del contacto, ¿no? Ellos, como don Walter principalmente era un dirigente, ¿no? Político, eh, para la defensa de su territorio, sus derechos como pueblo originario, pero también conocía las plantas, ¿no? Era un curandero también, conjuntamente con su esposa, que también manejaba ciertas plantas. De ese modo se les invitó en otro momento para poder enseñarnos, o principalmente poder tomar sus plantas, ¿no? Entre ellas, una de esas plantas o esa preparación era la purgahuasca. También tenían diferentes jengibres, ¿no? También se le dice kion, ¿no? El kion, que es una raíz que se usa principalmente en las comidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, diferentes tipos de jengibres para diferentes malestares. También el toé, ¿no? Que es una planta también de efectos psicoactivos y que se introdujo, ¿no? Acá en Taquihuasi. De esas plantas que ellos trajeron, lo que permaneció en el tiempo, que lo asumimos como parte de los recursos terapéuticos en Taquihuasi, fue la purgahuasca y también el jengibre, ¿no? El TOE no lo hemos asumido, requiere también un aprendizaje, requiere un manejo, y en el caso de ellos, prescribían el TOE, el tipo de TOE que ellos usaban, principalmente para afecciones en los huesos o en los músculos, ¿no? O en las articulaciones. Cuando uno tenía una torcedura por ahí o tenía una lesión antigua que no había mejorado, que imposibilitaba, por ejemplo, el uso de una articulación como, por ejemplo, de la muñeca, ¿no? O del hombro o la rodilla. En esos casos prescribían el TOE. Contrariamente a lo que se cree, ¿no? Que el TOE también es una planta con muchos efectos psicoactivos. No era para tener visión, para tener, ¿no? Experiencias en el orden psicodélico, ¿no? Sino era una planta prescrita específicamente para un problema de orden osteomuscular, ¿no?
Entonces, de ese modo se implementó, como decía, la purga huasca y el jengibre, ¿no? Para los pacientes de Taquihuasi. Y esto, bueno, por lo menos por el sabor, mejor diría, ¿no? El jengibre en comparación a Sí, purga. parece una sopa china. Bueno, oye, entonces sí, la idea es un poco de profundizar eso que se llama purgahuasca en el sentido que sería, bueno, la ayahuasca está bien conocida, digamos, a nivel internacional, diría hoy en día, más que nunca, ¿no? Y la ayahuasca básicamente como mezcla, ¿no? De por lo menos un par de plantas. Luego, bueno, en la literatura y en la realidad se encuentra, digamos, varias formas de mezclar con varias plantas. Han contado hasta más de 100 plantas en un bebraje que todavía se llama ayahuasca a nivel tradicional. Pero lo particular de esta purga huasca es que en este caso no, se va a utilizar solo la liana, ¿no? La Banisteriopsis capi. Sí. Así lo llaman por lo menos los botánicos modernos, ¿no? Y también a nivel tradicional eh, la llaman mismo ayahuasca, ¿no? O sea, la ayahuasca es la liana, no es tanto solamente la mezcla, sino eso para decir que parece ser la planta más importante, ¿no? Digamos, que caracteriza eh, la ayahuasca misma. Eh, Hoy la idea es un poco de compartir tus conocimientos, tu experiencia, sobre todo a nivel de tratamiento de drogadicción. Y también tenemos algunas diapositivas, compartir un pequeño video y Sí, luego, como siempre, dejamos al final un espacio, ¿no? Si hay alguna pregunta, algunos comentarios por parte sí. de quien está escuchando. Entonces, yo, así como científico, empiezo de ahí, ¿no? Me interesó mucho a Purga Huasca después de mi primera sesión. Fue increíble, ¿no? La fuerza que tiene esta preparación. Pero de otro lado, del lado científico, siempre se escucha que en el ayahuasca la liana sirve con su molécula química, la beta-carbolina, se llama, para permitir a la DMT presente en la chacruna de pasar en la sangre y así tener visiones, ¿no? Efectos psicodélicos. Ahora, realmente después de mi primera sesión yo mismo, ¿no? Experimenté este efecto psicativo fuerte, ¿no? De la purgahuasca. Entonces de ahí empezamos también a investigar un poco más hasta desarrollar un artículo juntos, ¿no? ¿Te acuerdas? Llegamos a publicar un artículo científico sobre eso. Porque me parece un tema muy interesante también desde el punto de vista científico, ¿no? Y pero quería escuchar, ¿no? Tu voz, tu experiencia del lado terapéutico, del lado directamente en contacto con esta preparación y a ver ahí que nos puede decir con respecto a eso, ¿no? Que todo el mundo, por lo menos científico, dice que es la chacruna, que da las visiones, etcétera. Pero luego en sesión de purgahuasca también sale, ¿no? Esta cosa de tener visión, efecto psicoactivo fuerte. Así es, así es. Sí, los pacientes refieren muchas experiencias, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que en Taquihuasi los pacientes para llegar a estas experiencias van a prepararse con otras plantas, ¿no? Es importante destacar acá en el trabajo con las plantas en Taquihuasi, ¿no? Y como sabemos, acá en nuestro estilo, principalmente las purgas, tomar purgas, ¿no? Plantas con efectos vomitivos o efectos diarreicos, por decir, que van preparando el cuerpo físico, cuerpo psicológico y el cuerpo energético espiritual, ¿no? Preparando significa desintoxicando en todo caso, ¿no? Desintoxicando para poder llegar a una experiencia menos cargado, menos contraídos, ¿no? Porque la ayahuasca también tiene esos efectos, ¿no? Eméticos, purgativos, ¿no? Eh, entonces, una persona puede beneficiarse de esos efectos psicoactivos en el ámbito de la introspección, ¿no? ¿Ya? Del encuentro consigo mismo, obviamente guiado, ¿no? Dentro de un contexto
adecuado, terapéutico, ¿no? Controlado, para que la experiencia sea enriquecedora, ¿no? Productiva. Aunque cuando estamos bajo los efectos de la mareación de la ayahuasca, una persona puede pasar por momentos un poco difíciles, ¿no? Pero justamente para eso está la presencia del curandero, que va a asegurar que la persona no entre en un estado de descontrol o de un estado de sufrimiento, ¿no? El terapeuta puede intervenir, el curandero, para regular la intensidad de los efectos de la ayahuasca, en este caso, ¿no? A través también de técnicas, de procedimientos, ¿no? Principalmente las sopladas, ¿no? Sopladas con humo de tabaco, alcanfor o ciertos perfumes, ¿no? Entonces, las personas pueden tener experiencias como tú refieres, ¿no? Y incluso sin que la preparación tenga esta planta de chacruna, ¿no? ¿Ya? Cuando don Walter Cuñachi nos enseñó a preparar estas plantas, este preparado de purgahuasca, traía sus plantas, traía su propia ayahuasca de su población, de su lugar, que está en el departamento que se llama Amazonas, pero una provincia de Condorcanqui, ¿no? ¿Ya? O sea, casi al norte, cerca de Ecuador, ¿no? La frontera de Perú. Traía su propia ayahuasca y también traía unas hojas que él llamaba yagué, ¿no? Que no es chacruna, ¿no? Sino tiene otros efectos. Las primeras veces se utilizaba esta mezcla de ayahuasca y yagué, ¿no? Porque él traía. Acá sembramos, pero no es su tierra, no es su zona y no prosperó, ¿no? Y desde hace muchos años, acá la purgahuasca es exclusivamente ayahuasca, ¿no? Lo que yo llamo es una infusión de ayahuasca, ¿no? Y tal como dices, curiosamente, las personas pueden tener vivencias muy introyectivas, muy fuertes, sin necesidad que haya la chacruna, que da los efectos visionarios, como se dice, ¿no? Por el principio activo que contiene la chacruna, que es el DMT, ¿no? Y siempre destacamos en la mezcla de la preparación tradicional de la ayahuasca los efectos, ¿no? Inhibidores de la ayahuasca, de la planta ayahuasca, ¿no? Sobre el sistema digestivo, para que los efectos de la chacruna no sean como absorbidos o neutralizados por los jugos gástricos, ¿no? Entonces, sin embargo, acá no hay chacruna y las personas pueden tener experiencias muy fuertes, ¿no? A nivel de la vivencia. Por ahí tenemos una diapositiva, ¿no? De los efectos de la ayahuasca, podemos verlo quizás después, no ahora mismo, pero ahora estamos haciendo un poco como la introducción, ¿no? Al tema, ¿no? Entonces, también quería agregar que yo he conversado con curandero de Taquihuasi también, el señor Edgardo Tuanama, y me cuenta también que él en su pueblo, en el Valle del Sisa, población lamista, ¿no? Quechua lamista, también utilizan la ayahuasca de este modo, o sea, sin chacruna, pero me decía que un poco más concentrado, ¿no? En Tacuasi tenemos una ayahuasca, la que usamos habitualmente, que es una ayahuasca altamente concentrada, o sea, muchas horas que va hirviendo y está refinada, ¿no? Y tenemos un producto que es casi como una miel, ¿no? Y la purgahuasca, en cambio, es como una infusión, es bastante líquido, es como un té, ¿no? Entonces, en el caso de Edgardo, lo que utilizaba en su población es una concentración en el medio, ¿no? Intermedio, ¿no? ¿Ya? Pero lo usan también la ayahuasca de este modo, ¿no? Entonces, él también No. conoce, ¿no? No, interesante, sí, porque esto, por lo menos a nivel científico, está muy poco conocido, ¿no? Yo creo que nosotros, si no hemos sido los primeros casi, yo creo, a hablar, por lo menos en una revista de farmacología al final, ¿no? Del efecto, los efectos de este brebaje, ¿no? Con solamente la liana. Y esto me gusta mucho, sí. Mira, estaba comentando, sí, que tenemos diapositivas. Si quieres, tú me avisas cuando quieres, lo Sí, podemos subir, ¿no? puedes introducir para ver un poquito el video también, ¿no? Para que los que están siguiéndonos puedan ver un poquito el video de don Walter Cuñachi, que yo le filmé Ajá. hace más de Entonces, casi 30 años, ¿no? prefieres primero poner el video, entonces pongo el video. No, como está previsto, como lo has organizado, vas pasando, vamos comentando, Pasamos sí. el video un ratito, muy rápido, así que la gente por lo menos se da cuenta, ¿no? Un poco de qué se trata.
Sí, sí. No, este es un trozo de ayahuasca y vamos ahora a preparar para hacer una purgahuasca que en mi dialecto, en aguarduna se llama Datim Wahaimot. Machacar bien para que de esa manera toda la esencia, todo el jugo, es decir, el líquido que tiene, con más facilidad pueda salir el sabor y el color. Vamos, sordo, está rico. A ver, señorita Olguita. Con la mano izquierda y sigue con la mano derecha. Exactamente. Bueno, el que sigue, ven acá. Ah. Eso. Qué interesante. Hay todo ritual, ¿no? Ahí Eso es lo importante a destacar, ¿no? El contexto ritualizado, ¿no? Él es un curandero que maneja, ¿no? Se pone en contacto con todo, de algún modo, del mundo invisible que dicen los antropólogos, ¿no? En contacto con la dimensión energética, espiritual de la planta. Más allá de lo que él mismo señala, ¿no? Él habla de que machaca la ayahuasca para el sabor y el color, dice, ¿no? O sea, para el sabor y color, pero al fondo él sabe que hay esa dimensión energético-espiritual de la fuerza de la planta, ¿no? Es importante ese aspecto que nosotros como occidentales queremos que nos expliquen, ¿no? Para entender racionalmente, ¿no? Pero cuando él dice el color y el sabor, se está refiriendo a la planta en su integridad, ¿no? No solamente al aspecto farmacológico, en todo caso él no habla de aspectos farmacológicos, ¿no? Es interesante ese aspecto, pero justamente, como digo, nosotros como occidentales tenemos que ayudar a dar el lenguaje, ¿no? Para entender como occidentales, o sea, los terapeutas occidentales, un poco lo que tú haces, ¿no? Escribir, ¿no? Pero respetando de algún modo este principio, ¿no? Espiritual, energético de las plantas, ¿no? Entonces, ese es importante destacar, el contexto del ritual. Ahí don Walter está comunicándose de algún modo con la planta y el contexto. Por eso hace esos ademanes, esos gritos, esos gestos, la soplada, ¿no? Él tiene un bastón, ¿no? Un bastón también que representa de algún modo, que él es, ¿no? Un curandero, él está autorizado, él está investido de esa facultad, casi como un sacerdote, cuando se pone su hábito, su estola, etcétera, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante destacar y que al mundo científico le cuesta entender la dimensión espiritual energética de las plantas, ¿no? Sí, como científico te diría que de alguna forma esto del sabor y del color que tú dices, el científico lo podría ver como molécula química, ¿no? Son, que dan colores y sabores, esto sí, pero si quedamos ahí, es como decir nosotros mismos, ¿no? Con nuestro cuerpo solamente somos moléculas químicas ahí que van moviéndose. Entonces, la sensación no es esta, es que hay
también otros niveles más sutil, ¿no? Y eso aplica también a las plantas, a los animales y más allá también de lo que tiene vida según la concepción científica, ¿no? Porque a nivel indígena también un río, una montaña, ¿no? Está todo con su propia vida, su propia alma, su propio espíritu, ¿no? Y eso sí, a los científicos de algunos lados le cuesta, pero es cuestión de insistir, por lo menos. Yo digo eso, sí. Y por eso estamos acá, ¿no? Intentando dialogar, ¿no? Entre científico y mundo indígena, ¿no? Taquihuasi para eso, ¿no? Sirve también. Sí. Mira, voy a subir también la diapositiva, así que nos vas contando un poco, De acuerdo. un poco la historia, ¿no? Un poco más adentro del ritual de iniciación y las aplicaciones terapéuticas de la ayahuasca. Tú me dices cuando... Sí, puedes pasar. Bueno, acá esas fotos, ese es don Walter Cuñachi con su esposa Isabel, ¿no? Cuando vinieron el año 98 a este encuentro sobre espiritualidad indígena, ellos representaban al grupo, o a la nación Aguajum, ¿no? Que en Perú también se les conoce como aguarunas, pero en su propio lenguaje es Aguajum, ¿no? Y son territorialmente o familiarmente por tema lingüístico muy cercanos a los Shuars del Ecuador, ¿no? A los Shuars. Esa vez vinieron Shuars y podían hablar en su idioma, ¿no? Era muy interesante. Así es. Políticamente es Ecuador y Perú, ¿no? Pero lingüísticamente son familias, ¿no? Bueno, esta otra foto de don Walter Cuñachi ya en sus últimos años, él falleció también, primero falleció su esposa y luego falleció don Walter Cuñachi, ¿no? Ya hace varios años, no me recuerdo exactamente, ¿no? Sí. Puede pasarla. Siguiente. Entonces, acá se habla de la purgahuasca, ¿no? Como un estado o el uso de una planta para marcar, ¿no? Para marcar lo que llamamos en el contexto un poco occidental, en la antropología, espacios iniciáticos, ¿no? Espacios iniciáticos. Es decir, pasar a otro estado, a otro momento. Yo siempre cuento, ¿no? Por ejemplo, en el contexto occidental, uno se hace mayor de edad, ¿no? En el Perú, a los 18 años, y tienes un documento que se llama DNI, el Documento Nacional de Identidad. O sea, a partir de ese momento, tú eres un hombre adulto y tienes tus derechos y también tus deberes, ¿no? Como ciudadano. Entonces, estás de algún modo expuesto también a tener tus derechos y también, pues bueno, tus represalias si no respetas la ley, ¿no? Entonces, en Taquihuasi es importante este aspecto, ¿no? Siempre quiero marcar que en Taquihuasi el tratamiento en sí es un espacio iniciático. Los jóvenes, ahí tenemos dos dibujos que a mí me gustan mucho, yo encontré en Taquihuasi, eso lo hicieron algunos voluntarios, y el primero, vemos ahí un indígena tomando una planta, una medicina, un preparado, ¿no? Con esa medicina, el indígena va a conectar su mundo espiritual con los espíritus de las plantas, ahí se representa como una ayahuasca, también va a poder verse a sí mismo, por eso hay unas imágenes de su rostro con diferentes expresiones, ¿no? Entonces, en el mundo tradicional, las personas podían acceder a la dimensión espiritual a través de sus plantas. En ese contexto, nunca hubo problemas de adicciones, de problemas psicosociales que decimos que tenemos en el mundo occidental, ¿no? En la otra imagen vemos un joven, una especie de hippie, ahí con rasgos un poco espirituales, ¿no? Que está usando una droga, se está inyectando ahí quizás heroína, ¿no? Pero para trascender también, quizás de sus problemas psicoemocionales, problemas, no sé, modernos, de identidad, de falta de sentido de vida, pero esta suerte de mala iniciación, ya lo llama contrainiciación, ¿no? Contrainiciación lo hace a través de una sustancia que es una droga, pero él busca de algún modo una trascendencia espiritual, ¿no? Está buscando un sentido a su vida, pero de mala manera, ¿ya? De mala manera.
porque ahí no hay ritual, no se respeta la dimensión espiritual ni el espíritu de la planta, ¿no? Entonces, la transgresión para el uso de sustancias, de algún modo, es buscar respuestas, buscar un sentido de la vida, ¿no? Entonces, esta suerte de búsqueda lo hace modificando su conciencia, ¿no? Alterando su estado de conciencia, que es lo que también te producen las drogas, ¿no? Pero esa suerte de modificación de la conciencia o ampliación de la conciencia también se ve como una práctica en los pueblos tradicionales, mundo indígena, a través de sus plantas, ¿no? Plantas con efectos psicoactivos como la ayahuasca, por ejemplo, en la Amazonía, la hoja de coca en el mundo andino, ¿no? El peyote, ¿no? El San Pedro, hay también en Perú o en Norteamérica, y así, cada pueblo, cada sociedad tradicional tiene siempre su planta con sus efectos psicoactivos que estaba en el orden un poco de la búsqueda espiritual, ¿no? Para tener respuestas. Ese acto de modificar tu conciencia para acceder a una dimensión sagrada, pero para resolver también tus problemáticas, ese acto se dice que es también un sentido básico también en el ser humano, la necesidad de querer trascender, ¿no? Y el joven inconscientemente lo hace a través de las drogas. ¿Por qué? Porque en su búsqueda, la sociedad contemporánea actualmente, o en todo caso, ha ido perdiendo poco a poco estos espacios de ritos iniciáticos, que en el mundo indígena todavía persiste, de repente menos que antes, ¿no? ¿Ya? Entonces, la purgahuasca, en ese contexto del mundo aguajún, se convierte en un elemento iniciático para los jóvenes. ¿Puedes pasar otra diapositiva? ¿Ya? Entonces, bueno, yo decía, ¿no? Que el mundo aguajún es un pueblo amazónico, ¿no? De una familia lingüística jíbaro, ¿no? En el Perú está el departamento de San Martín, que es un departamento amazónico, pero en el norte, ¿no? Muy cerca, frontera con Ecuador y con otros departamentos amazónicos del Perú, ¿no? Loreto, San Martín y Cajamarca, ¿no? Que si bien es sierra, pero tiene una parte también de selva, ¿no? Entonces ahí también mencionamos las plantas que usan principalmente en la medicina tradicional aguajún, ¿no? El tabaco, el datem, la ayahuasca, y el toé, ¿no? Me va a disculpar, yo no he aprendido a pronunciar las palabras aguajún, ¿no? Incluso la palabra purgahuasca es un poco larga, pero bueno, lo único que sé pronunciar claramente es datem, ¿no? Datem, que es... sí. Puedes pasar otra. Entonces, acá tuvimos visitas, ¿no? de personajes del mundo aguajún, y ahí tenemos una cita de Santiago Manuín, que él falleció, ¿no? Es un líder aguajún también, un educador, un hombre representante de su pueblo indígena para la protección de sus derechos, pero más que todo vinculado a la educación, ¿no? A la recuperación de los saberes tradicionales de su pueblo, ¿no? Él estuvo por acá varias veces y acá tenemos una cita de Santiago Manuín, hombre aguajún. Él decía: en el pasado a los jóvenes se les daba de tomar purgahuasca para que adquirieran la visión para el futuro, como una proyección, ¿no? Porque un joven que no adquiría la visión no podía realizar cualquier actividad como formar su hogar, ¿no? La adquisición de la visión era como uno obtiene un título de profesión. La toma de purgahuasca tradicionalmente se hacía en un tambo que quedaba lejos de la casa y solo preparaban los jóvenes que tenían que tomar en dieta, tocando el manguaré. Manguaré es un instrumento de percusión, ¿no? De percusión, ¿no? Eso significaba llamar al espíritu de la planta. Así fue en lo tradicional. Actualmente no se practica así. Se da de tomar a los jóvenes que se portan mal con sus padres y cuando incumplen sus responsabilidades. En este caso, es el padre que prepara la purgahuasca para su hijo y luego se lo lleva al tambo para que lo tome.
pero no se practica el tocado del manguaré, ¿no? Entonces, ahí se ve esos dos aspectos del uso de la purga huasca, ¿no? Actualmente. En el pasado, como dice Santiago, como un elemento iniciático, es decir, que el joven que se preparaba para ser adulto, ¿no? En el mundo tradicional indígena no existe mucho tiempo para la adolescencia, como en nuestro mundo occidental, ¿no? En nuestro mundo tenemos tiempo para hacer tonterías, ¿no? Y perder el tiempo con la adolescencia, salvo que te prepares, ¿no? En fin, te estés un poco enrumbado. Pero la tendencia actual es que la gente, los adolescentes están un poco descarriados, un poco sin sentido, ¿no? Y los padres batallando para ayudar. Pero en el mundo indígena no hay, ¿no? La adolescencia o es un periodo muy breve, ¿no? Entonces, en el mundo occidental, en la adolescencia uno termina el colegio, empieza la universidad, ¿no? Empieza un poco a trabajar, como vamos desarrollando nuestra vocación, ¿no? Pero una vocación, en todo caso, elegir una profesión muchas veces por influencia de lo que está de moda, ¿no? De los padres, de lo que uno mismo quiere, pero quizás con poco sentido de reflexión, ¿no? ¿Para qué uno es bueno, ¿no? ¿Qué es el sentido de tu vida, ¿no? ¿Qué es tu vocación profunda? ¿Qué es tu vocación espiritual? Entonces, en este contexto, sí, los jóvenes pasaban por este rito iniciático para que encuentren su vocación a través de la visión, ¿no? A través de esta experiencia netamente espiritual y bajo una inspiración que es del espíritu de la planta, ¿no? Que les habla o nos habla, ¿no? ¿Ya? Como está dentro de un contexto iniciático, o sea, es preparado, ¿no? Es un momento de trascendencia y está conectado netamente bajo, de algún modo, una influencia positiva del mundo espiritual. Como dice Santiago, bajo el espíritu de la planta, ¿no? Y también, obviamente, bajo la guía, ¿no? De los curanderos, de los ancianos, de los mayores, que son figuras de autoridad, ¿no? En este contexto indígena, ¿no? Así los jóvenes podían encontrar su vocación, ¿no? De repente para ser curanderos, de repente para ser educadores, de repente para ser constructores de casas, malocas, ser enfermeros, diferentes, ¿no? Profesiones o habilidades o qué hacer en la persona, pero venido de este periodo, de este espacio de reflexión, de introspección con él mismo, bajo la guía, de algún modo, de las plantas, del espíritu y también de los curanderos, de los mayores, que son los que guían estos espacios, ¿no? También me enteré hace algunos años que lo que también dice Santiago al último, ¿no? Es que la pura ayahuasca también se utiliza como un elemento correctivo, ¿no? No como castigo, sino como que si hay un joven transgresor, un joven que se porta mal, que tiene problemas, no sé, sociales, para adaptarse a alguna problemática de orden psicosocial, le llevan a tomar purgahuasca, ¿no? Para que tenga una experiencia como confrontativa y saber, pues, en qué está, ¿no? Qué quiere de la vida, ¿no? Pero utilizado como un elemento de espacio, ¿no? De encuentro consigo mismo para reflexionar qué le está pasando, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Entonces, acá está Santiago Manuín, ¿no? Se enfermó con el tiempo de diabetes, ¿no? Y también, ¿no? De algún modo el mundo tradicional está, de algún modo, invadido por estas cosas del mundo occidental, ¿no? Mala alimentación, ¿no? En fin, déficit pues, bueno, de buena alimentación principalmente, y él fue víctima también de esas cosas. Además, él fue herido de gravedad en una protesta del mundo indígena que hubo en Perú en 2009, ¿no? Le dispararon, la policía tuvo muchas balas, ¿no? En su pecho, en su estómago, y estuvo mucho tiempo en estado grave de salud, ¿no? De ello se recuperó, ¿no? Santiago. Y después de haber conocido Taquihuasi, haber participado él de sus procesos con las plantas, de él mismo haber como retomado su dimensión espiritual a partir de la experiencia con las plantas en Taquihuasi, empezó a hacer un tipo de campaña para recuperar
recuperar estas tradiciones, estos usos en su mismo pueblo, ¿no? Entonces fue una gran labor que hizo Santiago, reconectar a todos los curanderos en cada lugar, cada distrito, para alentarles, ¿no?, a retomar nuevamente el uso de sus plantas medicinales, ¿no? Y eso fue una labor que se destacó bastante con Santiago, ¿no? Santiago es un personaje importante en Perú, reconocido, ¿no? Pueden ver su bibliografía. Él tuvo un premio internacional, creo que era Príncipe de Asturias, por su labor en la educación, ¿no? Y en favorecer la recuperación de sus tradiciones, ¿no? Él falleció. Mateo fue a visitarle, ¿no?, en su pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Fue de ahí, digamos, que empezó la curiosidad también de escribir este artículo científico, porque dije, no, acá hay algo de verdad muy interesante, ¿no? Un rescate de conocimiento y todo eso que acabas de decir, ¿no? De rito, ¿no? De iniciación, sobre todo por los adolescentes. Cuando fuimos, justamente, creo que estas fotos son de aquel momento en que se estaba preparando Purgahuasca para adolescentes, ahí para así prepararlo, digamos, a la fase adulta. Eso me gustaría después, si tenemos tiempo, de profundizar un poco también Sí. este aspecto. Sí. Puedes pasar otra. Ajá. Bueno, y esa tradición lo empezamos a hacer en Taquihuasi, algunos años que don Walter ya se fue, nos enseñó, nosotros mismos tomamos, yo, Jax, me acuerdo, primeros pacientes, después del 98, ¿no? Nosotros habíamos escuchado hablar de la Purgahuasca por él mismo, por sus relatos, y dijimos, bueno, don Walter, trae la Purgahuasca a Taquihuasi, vamos a tomar. Los primeros sujetos de experimentación fuimos nosotros, yo, Jax y un par de pacientes, Ay, y él nos hablaba de tomar abundante, ¿no? Nos señalaba un bol, ¿no? Ahí para tomar, y yo no podía imaginarme, porque uno, cuando toma la ayahuasca tradicionalmente, tomas pequeña cantidad, ¿no? Bueno, acá al menos es pequeña cantidad, porque la ayahuasca está bien concentrada, ¿no? Y entonces les decía, tener que tomar 5 bols mínimo, ¿no? Y yo no podía, no cabía en mi cabeza, ¿no? Pero resulta que era una infusión finalmente, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ahí está el señor Carlos Ijuma, que es el cuidador de las dietas, el señor Elvis, que es el enfermero de Taquihuasi, pero también hace todo lo que es plantas. Y ahí está la preparación, en realidad es una infusión, ustedes pueden ver, una infusión. Y luego yo aprendí el ritual de dar la purgahuasca con Walter Cuñachi, tomando, preparando la planta, pero también preparándonos, porque es importante también esos aspectos de la dieta, ¿no? El que va a dar también tiene que dietar. Y esos tiempos, don Walter Cuñachi nos hacía ayunar todo el día, los que vamos a dar, y también los pacientes están en ayuno, ¿no? Entonces, ahí empezamos a dar a los primeros pacientes la purgahuasca tal cual don Walter nos enseñó, ¿no? Qué fuerte, ayuno todo el día y después Purgahuasca, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedes pasar otro? Entonces, este es el señor Edgardo Torama es uno de los curanderos principales de Taquihuasi, ¿no? Que da las purgas, la ayahuasca, y también es el responsable de la dieta, preparando la purgahuasca ya en Taquihuasi, ¿no? Entonces, los principales efectos de la purgahuasca es que es un preparado vomitivo, puede dar diarrea, da mareación, ¿no? Y el efecto puede también intensificarse cuando uno va a dormir, ¿no? Y las enseñanzas vienen a través de los sueños, a través de las visiones, y también a través de una suerte de insight, decimos los psicólogos, ¿no? De darnos cuenta. En esos estados de mareación, ¿no?, de pensamientos, podemos entender cosas, darnos cuenta de ciertas formas que tenemos en nuestro actuar, ¿no? Se toma en la noche con luz, ¿no? En Taquihuasi damos la forma como se da en las purgas. O sea, vamos a cantar Icaros, ¿no? Vamos a cantar Icaros para acompañar la sesión, más o menos 2 horas, ¿no? ¿Ya? Los pacientes de Taquihuasi están habituados a tomar purgas, así que toman de manera constante, ¿no? No se alarga en el tiempo, ¿no? Además, si se alarga o demoras en tomar, puedes estar muy mareado, ya no, y no tomas la cantidad que se solicita, ¿no? Pedimos nosotros 3 bols, ¿no? Que debe ser más o menos
1,5 litros, ¿no? Pero todo eso se va vomitando, no es que te quedas con 1,5 litros de ayahuasca en tu cuerpo, ¿no? Lo vas vomitando y algunos tienen diarrea o pueden ir al baño también a eliminar, ¿no? Entonces, en Taquihuasi tenemos ayudantes para servir, alcanzar a los pacientes el bol con la planta y llevarlos al baño porque se marean. La mareación viene pronto, entonces hay que acompañarles, ¿no? Este aspecto es importante también, ¿no? El acompañamiento de los pacientes, ¿no? Y sobre todo tener el apoyo logístico, ¿no? Para que este proceso esté realmente bajo un cuidado adecuado, ¿no? 2 horas, acá empezamos 6 de la tarde, acabamos tipo 8, 8:30, máximo 9. Ellos tienen que dormir acá, sea pacientes residentes o pacientes ambulatorios externos, tienen que dormir acá y un terapeuta se queda a acompañar toda la noche, ¿no? También duerme, ¿no? Porque todo está tranquilo. Pero al día siguiente se corta el proceso, se cierra el proceso con un baño en el río. Es muy agradable, ¿no? Para cortar todos los efectos de mareación, la mala noche, las sopladas, uno también suda, ¿no? En fin, entonces un buen baño en el río y luego corta la dieta comiendo una ensalada de cebolla con ají y sal, ¿no? Como para cerrar el cuerpo energético, ¿no? Para estar menos sensibles, empezar a cerrar. Y luego se toma un caldo de gallina, ¿no? Al día siguiente, que es lo más preciado, ¿no? Hay mucha gente que hace la purgabosca por el caldo de gallina. Y los terapeutas cuidadores también vienen de colaboradores porque también hay un caldo para ellos, ¿no? Al final de la noche. Bueno, todo eso por lo general se desarrolla bien. Los pacientes pueden estar muy mareados, pero no hay descontrol. Pueden estar con emociones un poco intensas, como sobre todo miedo, no temor, pero el acompañamiento les permite transitar ese estado que es temporal, porque al final vuelven a su estado de tranquilidad, normalidad, y nosotros nos retiramos cuando ellos están totalmente ya durmiendo, ¿no? Tranquilos, ¿no? Es importante también, ¿no? En los procesos con estas plantas hay que asegurar el acompañamiento hasta el final. Es fácil mover, generar estados catárticos, así que la gente se ponga eufórica, pero luego hay que contener eso, ¿no? Para que sea productivo. Si no, es una mala experiencia, como drogarse, ¿no? Como cualquier otra cosa así catártica que desorganiza a las personas, ¿no? Acá en Taquihuasi aseguramos la contención terapéutica, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos más importantes en Taquihuasi, ¿no? Sí. ¿Puedes pasar otro? Ya. Acá para describir lo que los pacientes suelen decir, ¿no? De los efectos, mejor lo hemos escrito para poder acordarnos de todo y lo voy a enumerar rápidamente, ¿no? Entonces, como efectos físicos, los pacientes, ¿no? Relatan, ¿no? Es importante ese aspecto también, quiero destacar que Taquihuasi es un centro de salud, ¿no? Funciona bajo una normativa en Perú para los centros que atienden pacientes adictos y el enfoque es clínico, ¿no? Cada paciente tiene un file, una historia clínica con todos sus datos, con su evaluación médica, evaluación psicológica y el registro también de las entrevistas personales y principalmente también, ¿no? El registro de las plantas que van tomando y los efectos que ellos van teniendo, ¿no? Para justamente tener datos clínicos que permitan la investigación. Entonces, Taquihuasi tiene este gran valor de guardar la información justamente para lo que dice Mateo, para la investigación científica, ¿no? Para reportar datos clínicos de lo que pasa realmente con los pacientes, ¿no? De ahí que la intervención médica, las evaluaciones médicas, la evaluación psicológica es importante, ¿no? Y el día a día, acá hay un equipo de ergoterapeutas que están en el día a día con los pacientes, acompañándoles, viéndoles cómo están después de una purga, cómo están después de la ayahuasca, para que en el caso de haber un tipo de malestar, ¿no? Es posible que una persona se quede un poco ansioso o medio, decimos, movido, no movilizado, tenga contención, tenga atención terapéutica
para ayudarle a transitar ese estado, ¿no? Desde el ámbito primeramente energético, con sopladas, con baños y después con una entrevista psicológica, ¿no? Eso quiero destacar porque eso asegura el trabajo de Takiwasi de algún modo y también el bienestar de los pacientes, ¿ya? Muy bien, entonces, efectos físicos de la purgahuasca relatada por los pacientes, ¿no? Entonces, hay un malestar estomacal, tienen mareación, sudoración, temblor, hipersensibilidad a la luz, diarrea, vómito, adormecimiento del cuerpo, sensación de ligereza, agitación, sabor desagradable, dolor de cabeza. Sobre el sabor desagradable, es cierto, por eso que se toma este preparado como una infusión tibia. Hay que tomar tibio o tibia, porque si se enfría, se hace amarga. Entonces hay que tomar, por eso tiene que haber varios ayudantes para que ayuden a enfriar, ¿no? El preparado, para que el que toma pueda tomar con cierta fluidez, ¿no? ¿Ya? Entonces, he leído que esos efectos físicos de las plantas, como la ayahuasca, por ejemplo, o en general las plantas medicinales amazónicas, son consideradas o descritas como efectos adversos, ¿no? Como efectos peligrosos desde la concepción médica convencional. O sea, un médico convencional, ¿no? Un investigador puede decir, pero ¿qué haces tú tomando una purga, ¿no? ¿Para qué vomitas, ¿no? ¿Para qué tienes que estar mareado, sudando, temblor, ¿no? Entonces, no toman en cuenta que los efectos físicos de estas plantas tienen efectos depurativos, no solo en el orden físico, o sea, no solo te desintoxica, te desimpregna de las sustancias tipo drogas, mala alimentación, etcétera, sino también trabaja en el orden de la carga emocional, tus contenidos emocionales y también de los contenidos energéticos espirituales, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos físicos, como digo, son descalificados e incluso catalogados como peligrosos, ¿no? Desde el contexto médico convencional, ¿no? Entonces, Mateo puede explicar un poco más ese aspecto después que termine de leer sobre, porque es efectos físicos desagradables. Y una vez, ¿no? Hablaba con un doctor y me decía, pero ¿por qué haces vomitar a tus pacientes, no? Pero no está en su concepción la noción de la desintoxicación o de la desimpregnación, ¿no? Cuando un paciente llega, por ejemplo, ya no consume nada de drogas ni tabaco, ¿qué pasa en sus sueños? Su mundo onírico, el mundo interno, por decir, empieza a manifestar la necesidad de la droga. Entonces, tiene sueños de consumo. Entonces, estas plantas son tan poderosas que desimpregnan. Y uno va viendo, ¿no? La primera semana el paciente sueña, por lo general, que está consumiendo droga, ¿no? Otra vez fumando pasta base con marihuana, oyéndose a comprar alcohol, ¿no? Revive en su cuerpo y con manifestaciones físicas pueden despertarse con ganas de consumir, movilizados, etcétera, ¿no? Entonces, vienen las plantas, viene la desintoxicación física y empieza a limpiar el cuerpo. Entonces, el paciente, ¿no? ¿Cómo es este mecanismo? En el cuerpo empieza sus sueños, ¿no? Como decía, a extrañar la droga, pero luego ya no, ¿no? Ya no va cambiando. Antes soñaba que sí consumía, que sí fumaba, que sí tomaba. Luego poco a poco sueña que sí va a comprar. Luego sueña que sí tiene en la mano, pero se le cae. Luego sueña y dice, pero ¿qué hago? Estoy en tratamiento, pero yo no puedo consumir, ¿no? Como el mundo interno, interior, ¿no? A partir de una buena desimpregnación, hace que incluso en el sueño el paciente empiece a rechazar la sustancia. Entonces, estos efectos físicos son realmente poderosos, ¿no? Para mí, en mi experiencia clínica, el trabajo de la desintoxicación física con estas plantas es fabuloso. Es 100% eficaz en la desintoxicación, ¿no? Física. Bueno, otros aspectos que señalan los pacientes, toma de conciencia, ¿no? Entonces toman conciencia, se dan cuenta sobre sus miedos, se dan cuenta sobre la necesidad que tienen que cambiar de vida, ¿no? Optar por otras opciones. También este aspecto, ¿no? Empieza como a explorar su mundo interior, ¿no? ¿Qué hago? ¿A dónde quiero ir? Como a anhelar una vida
buena, saludable, productiva, ¿no? Eso es interesante, este despertar, ¿no? De que como ser humano, como individuo, merece una vida diferente al de ser un adicto improductivo, que está por aquí, por allá, sin mayor trascendencia en su vida, abandonando a veces a sus propios hijos, sin trabajo, cargando a los padres, ¿no? Tantos problemas que existen cuando se está en el mundo de las drogas, ¿no? Decisiones sobre el futuro, decisiones sobre su sexualidad, sobre la adicción, sus temas familiares, relación con los padres, fragilidad psicológica, ¿no? También concepciones o experiencias sobre la felicidad, la alegría sin el uso de sustancias, proyección sobre estudios, sobre trabajo, sentimientos como valores, inspiraciones, se contacta con el amor, la compasión, confianza en sí mismo, seguridad, inseguridad, miedo, miedo a la locura, confianza y añoranzas y recuerdos sobre su vida familiar, ¿no? Entonces acá vemos la otra columna, diferencia con la ayahuasca y otras purgas, ¿no? Entonces los pacientes dicen que la ayahuasca trabaja si uno decide. La purgahuasca trabaja aún si uno no decide. En la purgahuasca se vomita todo lo que se toma, ¿no? A la infusión, ¿no? La purgahuasca es más que una purga, porque limpia y también enseña. Es bueno para el cuerpo. Con las otras purgas no hay integración corporal, mental, emocional y espiritual en el momento. Con las otras purgas, la toma de conciencia y aprendizaje son limitadas en el entendimiento. Es solo corporal. La purgahuasca es como un cortometraje y la ayahuasca es un largometraje, ¿no? Bueno, sus efectos, ¿no? Es que la sesión es más corta, ¿no? Como decía, 2 horas, ¿no? La sesión de ayahuasca tradicional, clásica que hacemos es de 4 a 5 horas, ¿no? Es más larga, sobre todo por el ritual, ¿no? Que hacemos, ¿no? Uh-huh. ¿Querías tú agregar algo, Mateo, sobre los efectos físicos, saber cómo se integra esto, lo positivo del malestar físico, ¿no? A ver qué tú piensas. Sí, sí, porque siempre ha sido un tema, o sea, sigue siendo un tema en mis publicaciones, ¿no? Porque como tú dices, muchas veces los científicos, sobre todo en ámbito médico, ¿no? Ven todo eso como efectos secundarios, que no está bien, ¿no? Son peligrosos, ¿no? Y yo estaba pensando, al final, en el contexto médico occidental hay el lavado gástrico, ¿no? Como remedio, digamos, extremo, ¿no? De una intoxicación profunda, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí queda esta información también en nuestro... pero normalmente, ¿no? Si luego se toma una planta y se vomita, pues este es el efecto negativo, ¿no? No es así. Es que para mí también hay una sabiduría, bueno, en el mundo indígena, ¿cierto? Pero también en las mismas plantas hay un conocimiento y entran en el cuerpo como seres vivos y ahí van manejando, van trabajando. A mí yo estoy muy fascinado, ¿no? De esta visión tradicional donde se dice que el doctor es la planta, ¿no? La planta son los doctores, ¿no? El curandero es como un trámite, un facilitador, digamos, del trabajo. El trabajo. Entonces, sí, hemos dedicado también otro artículo al hecho, por ejemplo, en este caso, dentro del contexto de ceremonia de ayahuasca, y ahí también se ve que el efecto vomitivo muchas veces en la literatura se identifica como un efecto negativo, secundario, ¿no? Y nosotros hemos empujado que no es así, que es parte del proceso terapéutico y lo que se bota afuera no es solamente algo físico, material, como a nivel de toxinas químicas, sino también, como tú dices, ¿no? Parte emocional o más allá, ¿no? Espiritual, etc. Hay, como he dicho antes, el mundo científico a veces cuesta, ¿no? Un poco de aceptar que al final el conocimiento tradicional es mucho más antiguo, ¿no? De
de los científicos modernos. Entonces, siempre repito esta frase que no es mía, ¿no? Pero me gustó mucho escuchar, y que es como si la ciencia es como un adolescente, ¿no? Que es muy rebelde, y allá el abuelo es el conocimiento tradicional, ¿no? Entonces la esperanza es que el adolescente vaya creciendo y al final llega a los 20, 25 y empieza a entender que el abuelo pues es muy sabio, ¿no? En realidad. Entonces, ojalá llegamos ahí antes de destrozar el planeta entero con esta mentalidad occidental. Sí, sí. Esa es. Sí, Mario, no sé si hay más diapositivas. Diapositiva la terminamos, entonces me gustaba un Ya. poco intentar dar un poquito de espacio. Hay muchos comentarios, ahí la gente está muy interesada. Sí, sería importante. Si puedes leer las preguntas, ¿no? Para ir contestándole un poquito. Sí, hay, por ejemplo, no sabría cómo decir, pero un aspecto de la seguridad, digamos, de la pulga huasca, en el sentido que sí que está bien claro, a mí también, ¿no? Y así lo dice también eh, la persona acá, que puede haber una pérdida, ¿no? De control. Eso del bastón, ¿no? Que vimos antes, también es para apoyarse, ¿no? Para ir al baño. Ahora, en Taquihuasi eso no hay, pero te ayuda. Yo mismo me acuerdo que en primera pulga huasca y que tenía que pedir ayuda para ir al baño y no podía ir de mi pierna, ¿no? Y eso ha sido para mí primera vez en mi vida, a pesar de todo lo que había experimentado como adolescente loco occidental, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Es muy fuerte la pulga huasca. Entonces ahí como va aumentando, digamos, el nivel de seguridad enfrente, ¿no? A casos de pérdida de control en Taquihuasi, ahí nos van preguntando eso. Sí. Bueno, por eso yo decía, ¿no? Acá, en principio, un paciente, o sea, en el orden biológico, médico, todo paciente es evaluado cuando ingresa a Taquihuasi, ¿no? Entonces, todos los pacientes están en condiciones aptas, ¿no? De tomar estas plantas, desde las purgas, ¿no? Incluso la misma ayahuasca, y también de hacer los retiros dietas, ¿no? Las dietas. Eso a cargo del doctor Jack Mavid, ¿no? Que es un médico occidental, pero también un curandero, ¿no? Que se ha formado, ¿no? En el contexto occidental, y como curandero también entonces sabe esta suerte de interacción de las plantas con, vamos a decir, las condiciones físicas, incluso condiciones de salud, ¿no? Como enfermedades tipo, no sé, diabetes, problemas cardíacos, etc. Entonces, el doctor Jack da esta evaluación para ver si un paciente es apto para el proceso de Taquihuasi, ¿no? ¿Ya? Y luego, psicólogo también, ¿no? Hace un tipo de trabajo, ¿no? Para descartar algún tipo de patología mental grave, ¿no? Que no se pueda tramitar con estas plantas. Ese es el primer filtro, primer paso para aceptar un paciente a tomar las plantas en Taquihuasi, ¿no? Y durante las sesiones, como digo, siempre hay un curandero que está habilitado, que se ha formado, no en un curso de fin de semana, ¿no? Sino que ha hecho un proceso primero personal, tomando las plantas, las purgas, ¿no? Y luego que ha empezado a dar paso a paso, empezando, por ejemplo, por las purgas. Cuando uno empieza en Taquihuasi, lo primero que tiene que hacer es aprender todo lo operativo, a moler plantas, a preparar, etcétera, ¿no? Hasta que luego pueda cantar y después dirigir sesiones, ¿no? Obviamente, no todos, también es importante saber, no todos van a ser ayahuasqueros, dirigir purgas, diferentes manifestaciones según también tu vocación, ¿no? ¿Ya? Entonces, hacemos todas estas plantas se da siempre con un equipo también de apoyo. Aparte del curandero, siempre hay uno o dos terapeutas que apoyan, ¿no? Ahora, si alguien tiene una expresión, ¿no? Por ejemplo, a veces la gente está mareada y tiene miedo, ¿no? Le emerge el miedo, entonces ahí se actúa también con técnicas, ¿no? Que ayudan a transitar, a pasar ese estado, a sacar ese malestar en el paciente. Entonces, las técnicas no son técnicas psicológicas, por si acaso, ¿no? Son técnicas de la misma medicina. Por ejemplo, don Walter Cuñachi nos decía, si tienes un paciente que por un motivo contacta un temor y está exasperado, ¿no? Decía,
tú le puedes soplar con tabaco. Si el tabaco no ayuda, entonces puedes soplarlo incluso con la misma purgahuasca. Es un líquido, todo es una infusión, como decíamos, ¿no? Entonces, nosotros a veces usamos alcanfor, usamos agua florida, pero en este caso, si la cosa es muy fuerte, podemos utilizar la purgahuasca para soplar al paciente en diferentes puntos como la cabeza, pecho, espalda, ¿no? Manos, y esa soplada, esa técnica permite equilibrar a la persona y bajar su malestar. Entonces, las técnicas de abordaje también deben ser las técnicas de la misma medicina tradicional. Qué interesante, sí, porque además eso de la soplada, por ejemplo, la misma Icarada, a nivel científico todavía estamos muy lejos de entender para qué sirve, ¿no? Es increíble. Y son eficaces. Yo siempre también me sorprendo, ¿no? Cuando un paciente está agitado y uno hace un acto de curación en el contexto de la medicina tradicional, lo sacas y uno mismo dice, pucha, es tan fuerte, ¿no? La técnica, no el curandero, o sea, acá nosotros expresamos el conocimiento, ¿no? Tal cual hemos aprendido. Y muchas veces somos nosotros mismos inconscientes del efecto potente de la curación. ¿Ya? Pero hay que aprender bien, pues, hay que aprender bien, ¿no? Y guardar tu dieta, guardar una vida más o menos ordenada, en fin, toda una serie también de aspectos que uno tiene como curandero cuidar en tu vida. Pues tú ya no eres un hombre normal o una mujer normal. No puedes comer chancho, ¿no? Guardar todos los principios de la dieta, porque estamos interviniendo, como tú decías al inicio, no con una molécula, ¿no? O sea, si un paciente está agitado, no le voy a dar, no sé, un tranquilizante, ¿no? Clonazepam, ¿no? No se puede dar esas cosas. Hay que intervenir con los propios recursos que hemos aprendido de la medicina tradicional, ¿no? Sí, y tú antes dijiste eso, ¿no? De que parece un sacerdote, ¿no? A veces, ¿no? Con su bastón. Y yo a veces pienso que acá en el mundo occidental el ámbito médico-terapéutico eh, ha dejado de lado, ¿no? Este aspecto del mundo espiritual, ¿no? Por eso se divide, ¿no? El médico del sacerdote, ¿no? Pero al final, a nivel tradicional, no hay esta distinción. Entonces se pierde un poco la curación espiritual, que al final, no sé, pero me parece a mí cada vez que estoy más adentro de este mundo, digamos, de la medicina tradicional, es el aspecto más fundamental, ¿no? Entonces, puede ser que ahí no hay una falta de entendimiento a la base misma de la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que no incluye una salud espiritual, ¿no? Sí, sí. Por eso se pierde, ¿no? Se pierde la eficacia. Ni siquiera lo entienden, ¿no? Entonces, sí. Acá, mira, de todo lo que hablamos, Jaime, justo para ir terminando un poco, que ya llevamos más de una hora, y bueno, aparte, si hay contraindicaciones para purgahuasca, bueno, están pidiendo, pero creo que de alguna forma lo has dicho, ¿no? Pero si quieres añadir algo, aquí hay una pregunta muy puntual. Sí, bueno, de repente suele sonar un poco arrogante desde nuestra parte, ¿no? Pero yo creo que nosotros no somos indígenas. Siempre digo eso. Entonces, un paciente occidental tiene de todos modos que ser evaluado por un médico que conozca las plantas también, o sea, un doctor, ¿no? Que conozca las plantas y que conozca también su profesión, ¿no? Para poder saber si esta persona que quiere tomar plantas está apto, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, es cierto que dentro de los pacientes ambulatorios, por ejemplo, puede haber una persona que sea hipertenso, ¿no? Vamos a evaluar, ¿no? Antes de darle, como esa persona con hipertensión, de primera purga no podría tomar tabaco, por ejemplo, ¿no? Hay que regular su presión. A veces la hipertensión, su misma palabra dice hipertensión, o sea, gran tensión, es un aspecto emocional, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso va descartando, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Las personas que no pueden tomar plantas, digo en general, sobre todo las con efectos psicoactivos, son las personas que tienen largo
ingesta de psicofármacos, por ejemplo, ¿no? Pacientes psiquiátricos con muchos años de uso de psicofármacos, ¿no? Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes con insuficiencias, ¿no? Respiratorias, cardíacas, no pueden tomar estas plantas, ¿no? Yo no soy médico, ¿no? Yo acá tenemos, como digo, la ventaja de tener a Jacques, que es un médico occidental y también un curandero, ¿no? Y a pesar de Jacques, hay otra doctora también que hace evaluaciones médicas, ¿no? A todos los pacientes, ¿no? Ahora, Jacques también dice una cosa, ¿no? Cada caso es específico, ¿no? Se puede consultar, él puede evaluar, chequear si es para taquiwasi o no. Acá nosotros, por ejemplo, decimos, no, no es para taquiwasi, ¿no? Sus condiciones no permiten que nosotros podamos trabajar con las plantas. Y si acá lo descartamos porque tenemos mucho cuidado, entonces la persona por lo general no pudiera tomar en otras partes porque se pone en mucho riesgo, ¿no? Ah, interesante, sí. Mira, justo una curiosidad mía en el sentido que de todo eso, del trabajo hecho sobre la purgahuasca, este artículo científico, lo que más me dio la atención y lo hemos visto hoy también, ¿no? El uso con adolescentes, ¿no? Para justamente intentarle darle una dirección, ¿no? en su vida. Y de otro lado, los adolescentes acá en el mundo occidental, que como tú dices, a veces se demora mucho en quedarse adolescente, ¿no? Pues, entonces ahí hay uso de sustancia, pero de una manera que al final le va causando más problemas, ¿no? Que nunca. Y de otro lado, es como una necesidad fisiológica, ¿no? De experimentar este estado de conciencias para que sea útil, ¿no? Para la propia vida. Entonces, no sé yo cómo se podría de alguna forma ayudar o introducir. Claramente es imposible pensar que de un día para otro se vaya introduciendo plantas psicoactivas en el mundo occidental. Bueno, está en marcha, ¿no? Como tú sabes, todo eso, el uso de psicodélicos con terapia asistida, esto sí, pero la idea simplemente de darle como ritual de paso, ¿no? De iniciación, como tú dices, me parece muy, muy lejano la cosa. Entonces, de alguna forma, ahí, ¿cómo se podría ayudar el mundo adolescencial occidental, ¿no? Para darle una dirección sana, digamos, saludable. Sí. El tema es la prevención, ¿no? O sea, el tema es la prevención, el tema es un poco también trabajamos nosotros acá con algunos colegios, ¿no? Que tienen interés por la problemática que existe en los estudiantes adolescentes, pero nosotros de primera intención no vamos a dar plantas, ni mucho menos plantas psicoactivas a los jóvenes, ¿no? Pero hay otras actividades, ¿no? Que puede de algún modo generar un despertar de la necesidad de la trascendencia en los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a veces organizamos caminata a la chacra. Aquí se tiene una reserva botánica, ¿no? Yo hacía eso antes de propia iniciativa con los compañeros del colegio de mi hijo, ¿no? Que eran ya jovencitos. Les llevaba a la chacra, ¿no? Como un paseo, ¿no? Entonces, un preadolescente quiere caminar el río, ¿no? la Amazonía, el monte, ¿no? Y los llevaba a Chacra de Taquihuasi, cruzar el río 2 veces, mojarse, agarrarse la mano, como una aventura, ¿no? Esas cosas ya te marcan, ¿no? Estos chicos ahora tienen casi 30 años, ¿no? Y se acuerdan de esos paseos que hacíamos a la chacra, ¿no? De Taquihuasi, y bañarse en el río, en las cataratas, pero con reglas, ¿no? Yo les sentaba antes y daba reglas, ¿no? No van a llevar celular, traen cada uno su comida, su mochila, ¿no? Etcétera. Y eso, ahí por ejemplo no hay plantas, pero luego nos sentábamos a conversar con los chicos ahí sobre ciertas pequeñas cositas, ¿no? Y ya les marcaba. Entonces, con los colegios estamos pretendiendo también hacer eso, ¿no? Que haya ese espacio de reflexión, ¿no? No es fácil también, porque en los colegios están también los padres, los profesores, y hay que congeniar, ¿no? Hay grupo de padres preocupados, ¿no? Por esos problemas que existen en los jóvenes actualmente y están dispuestos, ¿no? Como decimos acá, se compran el lío, ¿no? De ver qué más se puede hacer con los chicos, ¿no?
Pero también hay otro grupo de padres también que no les importa nada, ellos mismos tienen problemas, ¿no? Entonces, yo creo que desde un trabajo de información, de prevención, primero sobre la conciencia de la naturaleza, conciencia del mundo, de los valores espirituales, los valores humanos, pudiera acercar a los jóvenes a una reflexión, ¿no? Ahora, de ahí siempre puede haber uno que otro que sí tiene interés ya en poder trascender, ¿no? Es decir, poder experimentar las plantas. Acá atendemos jóvenes también en tratamiento ambulatorio. Siempre inicialmente trabajo psicológico, ¿no? Para movilizar un poco las emociones y luego ahí entran las purgas, plantas de contención y en un primer abordaje de un mes, 2 meses, de repente no va a haber ayahuasca. Es importante eso. Entonces, la ayahuasca no es todo en la medicina tradicional. Hay otras plantas que ayudan, ¿no? A tener primero un cuerpo, ¿no? Fuerte, ¿no? Los jóvenes están creciendo, ¿no? Físicamente, ¿no? Están como tomando masa muscular y entonces no hay que darles una planta psicoactiva. Al contrario, hay que darle plantas que le nutran físicamente, que le ayuden a estructurar su sistema osteomuscular para que tengan un cuerpo bien aterrizado, ¿no? Ese es el problema de la marihuana, por ejemplo. En el caso de los jóvenes, la marihuana, su espíritu, ¿no? Su energía es aire, ¿no? Es volátil, es inspiración, está... Y tú haces a un joven, o ellos encuentran la marihuana de casualidad en espacios lúdicos, e inmediatamente se conectan con la energía del aire, ¿no? Están volando con pensamientos, ideas, y cuando un joven a esa edad necesita aterrizar, ¿no? Estructurarse como cuerpo físico. Acá, por ejemplo, tradicionalmente, es importante este aspecto, ¿no? El mundo amazónico, tradicionalmente, a los jóvenes no les iniciaban con ayahuasca. Otro grupo, ¿no? Sino con dietas. La principal, vamos a decir, planta que los jóvenes tomaban, no tanto en un aspecto de iniciático como la purgahuasca, ¿no? Sino como para que se haga un hombre, por decir, ¿no? Tenía que reforzar su cuerpo físico. Igual también una chica, o sea, una mujer, primero trabajar el cuerpo físico, entonces venían las plantas de dieta, chuchubasi, bachufa, todas las cortezas, todos los grandes árboles, ¿ya? Entonces, es una buena enseñanza, por ejemplo. Entonces, los jóvenes a esa edad, ¿qué necesitan? Cuerpo físico, enraizamiento, fortaleza, ¿no? Verticalidad, ¿no? Y no psicoactivos que les lleva más que todo a volar, a perderse en el mundo etéreo, ¿no? Y justamente, ¿no? Esas prácticas como, por ejemplo, las redes sociales, el uso excesivo del teléfono, las pantallas, le tiene a los chicos en su mente, ¿no? Se olvidan de comer, por ejemplo, se olvidan de bañarse, porque están en su mente, ¿no? En fin. Sí, no, interesante, sí. Y acá siguen los comentarios, las preguntas, pero bueno, por ejemplo, si con síndrome de trastorno obsesivo compulsivo, si eso es, hay contraindicaciones con purgahuasca u otro tratamiento. También hay un comentario que nos dice que hay como paciente hipertensa y problema respiratorio, sigue haciendo tratamiento con plantas. Y en este caso es como decir, como tú has dicho, ¿no? Hay hay que evaluar caso por caso, ¿no? No se puede nunca generalizar claramente. No sé si quieres añadir algo De la sobre primera pregunta era interesante, ¿puedes repetir? eso del trastorno obsesivo compulsivo, si Ya. hay contraindicación o posibilidad, ¿no? De hacer tratamiento con plantas, si quieres comentar eso. Hay que preparar. Yo he visto casos de pacientes, incluso en Takiwasi, ¿no? Que tienen este trastorno que está de moda, ¿no? Ataques de pánico, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en la dieta es un proceso muy breve, ¿no? Los pacientes no se preparan tanto, toman una purga, pero se les evalúa de todos modos, ¿no? Entonces, gente muy ansiosa, esos estados de mareación con la ayahuasca la pasan mal, ¿no? Si están muy sensibles, pueden tener una mareación muy fuerte y la pasan mal. Entonces, yo me di cuenta que esas personas que tienen estos diagnósticos, estas características como ansiedad, ¿no? No pueden tomar ayahuasca de golpe. Tienen que prepararse un buen tiempo, ¿no?
los trastornos obsesivos compulsivos en Takiwasi, según la experiencia, corresponden a infestaciones espirituales, ¿no? Entonces, el doctor Jack trabaja con sus pacientes primero para desactivar esta suerte de condición, ¿no? Sacar la carga energética espiritual de esta problemática y después se puede evaluar si pueden tomar estas plantas, ¿no? Es importante la prescripción, por favor, ¿no? Está de moda las plantas, ¿no? Pero tiene que haber una prescripción. Ahí veíamos en los efectos de la purgahuasca, ¿no? Miedo, ansiedad, ¿no? Y son pacientes que se han preparado, experimentan esos estados. Imagínate una persona que tiene un estado, ¿no? De esos diagnósticos de ataque de pánico, ansiedad generalizada, va a tomar ayahuasca, es como mover una Coca-Cola y destapar, o un champán, ¿no? Una cerveza. Entonces, mucho cuidado, ¿no? No, por eso el nivel de seguridad siempre es importante. Y en este sentido yo creo que en Takiwasi hay muchos años, ¿no? De experiencia, sobre todo en este tipo de temas. Y nada, quería simplemente decir si hay alguna duda más en detalle a nivel terapéutico, que la gente sí puede escribir, ¿no? Al correo de que me escriban a mi mail, ¿no? Okay. Jaime, Okay. _torres@takiwasi.com. O si no al general, ¿no? De O al de Takiwasi. Takiwasi, que es más fácil, ¿no? takiwasi@takiwasi.com, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, vamos a responder, darle consejos, Uh-huh. y si son, pues, tienen interés, les puede dar consejos como de algún modo poder tener una experiencia, ¿no? Terapéutica. Sí. Exactamente. Muy bien, Jaime, yo creo que ha sido de verdad para mí genial, como siempre, hablar contigo. Me ha gustado mucho este tema, me gustaría seguir hablando sobre Purgahuasca y más allá, ¿no? Pero de verdad, yo repito, para mí ha sido una de las más fuertes experiencias con las plantas. Y Qué bueno. bueno, me De igual gustaría, modo, Mateo. me gustaría volver pronto, ¿no? Para tomar una infusión. No tanto un café expreso, sino una infusión. Bueno. Muy bien. Gracias, Mateo. Y también gracias a los participantes, ¿no? De esta charla. Y me pueden escribir con mucha confianza. Les puedo dar algunas recomendaciones, ¿no? Perfecto. Muchas gracias otra vez. Y saludos a todos. Hasta la próxima. Gracias, Mateo.